con vos esta tarde. Ya le damos la bienvenida a Daniel Escotorín. Te contaba al inicio del programa que este sábado a última hora cerraban las listas de candidatos y candidatas para estas elecciones nacionales, ¿no? Entonces se estaban definiendo muchas cuestiones que tenían que ver con la Diputación Nacional y también con el Senado de la Nación. Y obviamente esto ha generado muchas idas y vueltas dentro de cada partido político. El Frente de Todos no ha sido la excepción y bueno, y él nos va a contar un poquito cómo se terminó abordando todo esto, quiénes finalmente han sido candidatos y candidatas y quiénes no, ¿no? Porque se especulaba también, por ejemplo, con la candidatura de Javier David. Finalmente esto no se dio y eso parece que de todas maneras generó una suerte de movimientos dentro del Frente de Todos que no logró salir con una lista única, ¿no? Sino que va a ir a las PASO y va a terminar dirimiendo ahí a quienes ustedes van a poder elegir en el mes de octubre, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, contame un poquito cómo fue esa jornada del sábado, una jornada intensa. Me imagino que no habrán tenido cabeza para otra cosa más que para estar vinculados a este tema. Y obviamente también con esto que yo mencionaba, ¿no? Que finalmente Sergio Leavi es candidato a senador dentro de este espacio político y que, según él, bueno, decía que se lo habían solicitado desde el kirchnerismo, ¿no? Que la misma Cristina Fernández supuestamente y Alberto Fernández le habían pedido esto. Otros hablan, bueno, de esta cuestión, ¿no? De que estaban esperando también que Javier David se presente en esa jornada y finalmente también sea precandidato a senador, cosa que no ocurrió. Bueno, efectivamente, me parece que en primer lugar, dentro de lo que es el contexto político del Frente de Todos, el tema era la conformación de un espacio que tenga la capacidad de interpelar, de oponerse, de generar una alternativa a nivel nacional, pero también a nivel provincial, a lo que es el gobierno macrista y también aquí en Salta a lo que es el gobierno de Urtubey, que estuvo siempre muy cerca del gobierno nacional. En ese sentido, las figuras que aparecían, entre ellas la de Sergio Leavi, que si bien apostaba o apuesta a la precandidatura a gobernador, era de alguna manera la figura emergente dentro de este espacio. Aparece Javier David a último momento, prácticamente unos días antes del cierre de listas. Esto fue el 12 de junio, y eso generó toda una movida porque además él venía de un espacio también, digo, más cercano a Urtubey y además con claros signos de cierta reticencia a apoyar a Cristina Fernández. Entonces, esa figura generó cierta controversia, aparentemente con algunos acuerdos a nivel nacional y donde, digamos, era como el bendecido para ser candidato a senador nacional. Bueno, esto generó fricciones, tal como los decía vos, y a último momento no hubo acuerdo en cuanto a lo que parecía ser David candidato a senador nacional y Leavi candidato a gobernador. Ujú. Estamos hablando de candidaturas únicas dentro del espacio, por lo tanto pasaron cosas en ese momento, tal como decías vos, en las últimas horas del día sábado fueron de un movimiento incesante, mucha incertidumbre. Finalmente Javier David no pudo ser candidato a senador por cuestiones internas a su espacio y Leavi termina presentándose como candidato a senador pensando en una posible confrontación con David. Bueno, eso fue dentro de ese espacio. Digo, me parece que hay un poco como que se empequeñeció la posibilidad de dar un debate mucho más amplio, con candidatos mucho más fuertes, porque también hacia abajo los candidatos a diputados nacionales de distintos sectores, bueno, no terminaron de ser esa expresión de renovación, digamos, de enfrentar al macrismo con cierta potencia política. Ujú. ¿No Esto, confunde esto, digo Daniel, porque
yo pensaba, ¿no? La gente, yo no sé si todos los días, con todas las circunstancias que vive nuestro país y sobre todo con los altos índices de pobreza, desocupación, bueno, los precios que son exorbitantes para llevar adelante una familia, se pone a pensar de manera permanente quiénes son los candidatos y las candidatas y obviamente a seguir lo que es, ¿no? Esta corrida electoral hacia el mes de agosto, a las PASO nacionales y después ver lo que va a venir en torno a la provincia. A mí me parece que como primera lectura confunde mucho que Sergio Leavi, que ha expresado públicamente su deseo de conducir los destinos de la provincia, acepte o quiera llevar esta representación y bueno, ser candidato a senador, ¿no? Totalmente, me parece esto, por eso te decía, me parece que a último momento se empequeñeció el debate político, creo que esto también tiene que ver con que a veces estas coyunturas electorales, bueno, aparecen mucho cuestiones más personales, las diferencias políticas se diluyen en aras de cuestiones más bien que tienen que ver con armados de lista, etcétera. En ese sentido, el espacio nuestro conformó una lista con la precandidatura de Elia Fernández a senadora nacional, Diego Saravia, primer candidato a diputado nacional, y la doctora Lapacet como segunda candidata y yo como tercer candidato a diputado nacional. Me parece que dentro de ese esquema donde vamos a competir con Leavi como candidato a senador, con Walter Washer como candidato a senador, me parece que en ese sentido hemos tratado de ser lo más homogéneo y coherentes con la línea política que veníamos desarrollando. Los candidatos también a diputados de estos sectores, estamos hablando de Jorge Guaymás, el camionero que hasta hace poco había sido candidato, incluso había estado cercano no solamente a Urtubey, sino también al espacio de Cambiemos. Claro. Estamos hablando de Lucas Godoy, que proviene del PJ y de un espacio político que, bueno, hasta ayer nomás era urtubeycista. Entonces me parece que también a la sociedad hay que hablarle de manera clara y franca en cuanto a quiénes y por qué están en ese espacio. Entonces, la propuesta nuestra, el armado de nuestra lista tiene que ver con esa homogeneidad y con esa coherencia que tanto desde el Frente Grande, con Elia Fernández, como nosotros de Unidad Popular, hemos venido desarrollando. Hemos dialogado con toda la fuerza, hemos intentado componer un armado que tenga ese volumen político, esa coherencia. Bueno, la verdad es que fue bastante difícil por esto que te digo, y tal como lo decías vos, el sábado fue de una vorágine de idas, vueltas, que lamentablemente no terminaron, no llegaron a ese acuerdo que nos permita presentarnos a la sociedad tal como nosotros pensábamos que iba a ser, por lo menos aquí en Salta, el Frente de Todos, ¿no? Pero bueno, esos fueron ellos. Nosotros, por lo menos, en esta lista con el Frente Grande, creo que estamos siendo de alguna manera coherentes con esa línea que veníamos desarrollando desde siempre. Bueno, en el caso de Elia Fernández también se estaría dando una doble candidatura, porque ella también quiere ser precandidata a gobernadora, lo ha dicho un montón de veces, ha mostrado, ¿no?, un proyecto de gobierno, una planificación en torno a eso, y ahora también va a disputar esta senaduría nacional. Sí, bueno, en todo caso habrá que ver cómo es el desarrollo de esta etapa hasta agosto y luego ya camino a las pasos provinciales. Creo que no hay que desechar nada, pero a ver, me parece que el tema de las dobles candidaturas sí tienen una cuestión quizá de molestia para la sociedad, pero también tiene otra cuestión. A ver, que en todo caso no está dentro de la misma agenda, del mismo esquema electoral. Digamos, las elecciones se desdoblaron, por lo tanto eso permite ese juego y en todo caso, bueno, siempre a disposición de la voluntad del ciudadano, que en todo caso no solamente va a haber estas posibilidades, sino también qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Que esto es lo importante, tal como decías vos, estamos en un esquema social, económico muy complicado. Y frente a esto no podemos permitirnos nosotros también ese doble discurso de que aquellos que antes apoyaban y seguramente siguen apoyando este esquema, ahora intenten desde otro espacio supuestamente opositor repetir, ¿no es cierto?, y volver a, digamos, ser la continuidad de lo que ya estamos viviendo.
Daniel, y en este sentido, ¿hubo alguna sorpresa para vos en lo que ha sido el cierre de las listas acá en Salta? Y también te pregunto a nivel nacional. A nivel nacional decían que por ahí sí algunas cositas habían sorprendido, sobre todo en el espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Te llamó la atención algo particularmente? Bueno, a ver, en lo que es Salta aparece la figura de Juan Carlos Romero otra vez, dentro del espacio del macrismo, Ujú. con lo cual también otra vez volvemos a una cuestión que hasta hace poco era casi sorprendente pensar que en el macrismo podía incorporarse algún sector del peronismo, en el caso de Romero, que más bien proviene de un peronismo de derecha, pero peronismo al fin, este sector, digo, el PRO había sido bastante reacio a esto, y detrás de él se alinean incluso sectores de la Unión Cívica Radical, como el caso de Miguel Nani. Nani. Lo cual, bueno, marca también cómo hay todo un reacomodamiento de espacios políticos, no así de proyectos, ¿no? Quizás las Ujú. fuerzas políticas puede resultar sorpresivo que radicales y peronistas estén en la misma lista, pero claramente hay una confluencia de intereses. Y por el lado Bueno, y déjame agregar que Miguel Nani también había evidenciado, ¿no?, su deseo de ser precandidato a gobernador. Digo que me parece que esto se ha ido desdibujando con el paso de los días, porque bueno, toda esta proyección, la incorporación de Pichetto, todo lo que venimos hablando también ha dado un nuevo giro. Y recordemos que en algún momento, cuando Nani gana la banca a diputado nacional, con quien él dirimía esa suerte de interna dentro de las PASO era justamente con Betina Romero. Claro, bueno, y eso, tal como decís vos, hacia la gobernación, hacia la pelea por la gobernación, habrá que ver también cómo se acomoda con la figura de Gustavo Sáenz, que es otro tema que quedó bastante silenciado en esta etapa. Y por el lado del urtubeicismo, decía, me parece que la candidatura de Lara Gross marca también la dificultad que tiene el gobierno como para generar nuevas figuras relevantes, atrayentes y que tengan cierto volumen político. Ujú. Me Marcelo parece que... Lara Gross en este caso, ¿no? ¿Cómo? Marcelo Lara Gross. Claro, claro. Digo, me parece que en ese esquema, que quizá está más viendo una pelea que tiene que ver con la zona norte de nuestra provincia, pero me parece que en general las candidaturas son, no son de figuras relevantes, y eso me parece que tiene que ver quizás con una etapa de renovación que se está dando en la provincia en todos los aspectos, ¿no? Creo que más allá de las críticas que uno pueda tener, lo que está apareciendo es la necesidad de una renovación, la emergencia de nuevas figuras. Y bueno, creo que también la posibilidad de ofrecerle a la sociedad estos proyectos, estos modelos, que más allá de los vaivenes de nombres y candidatos, creo que están muy bien delimitados qué es lo que cada uno está proponiendo y en qué espacio del arco político ideológico están ubicados. El PRO por la derecha, el urtubeicismo dentro de una centro-derecha y el Frente de Todos en un espacio, digamos, bueno, como decía Alberto Fernández, ¿no?, una especie de socialdemocracia liberal, progresista, etcétera, pero que claramente se pone como la posibilidad de ofrecerle a la sociedad un espacio de recuperación de derechos y de cierta estabilidad económica, que es lo que hoy necesitamos todos. Ujú. Bueno, y también hay que decirle a la gente que se puede generar algún tipo de confusión, porque Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz están trabajando juntos. De hecho, Gustavo Sáenz ha dicho que acompaña esta candidatura presidencial de Juan Manuel Urtubey. Y bueno, y Urtubey está haciendo lo propio también con la provincia, ¿no? Prácticamente ya hay una suerte de traspaso, digamos, en lo teórico. Obviamente hay que llegar a las elecciones, esto se tiene que dar con el voto de cada uno para elegir quién va a ser el gobernador y quién lleve adelante los destinos de Salta, ¿no? Sí, por eso decía, Sáenz tuvo un momento de silencio, no tuvo una intervención en esta etapa. Bueno, tiene que ver con esto, digo, sobre cómo se va a alinear tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En lo nacional, como dijiste vos, brindó su apoyo a la fórmula Labaña-Urtubey. Y en lo provincial seguramente tendrá que ver cómo realinea todo el espacio que antiguamente era el PRO, Sí. el masismo. Ujú. O sea, Sáenz ya nos tiene acostumbrados a ciertos vaivenes, ¿no?, idas y vueltas, así Pero se que... puede dar también Pero una gran fusión, porque digo, el radicalismo que tenía dificultades, que estaba resquebrajado, ¿no?, por esta
precandidatura a gobernador de Sainz y algunos radicales que ya estaban acompañando ese espacio desde Sí, el sí. año pasado incluso y cada vez lo hacían más evidente porque era de público conocimiento y las críticas, incluso a la conducción, ¿no? Tanto del Comité Provincia como el Comité Capital y demás, se conocían también a través de los medios de comunicación, se van a ir disipando en esta suerte de unión. No me extrañaría que terminen jugando a nivel provincial, trayendo actores de todos los rincones, ¿no? De los que hoy se mueven en Juntos por el Cambio, como obviamente traccionando a la gente de Juan Manuel Urtubey, y esto es una clara expresión en lo que pasa con Marcelo Lara Gross, intendente de Orán, que ahora es el candidato a senador dentro del espacio político de Juan Manuel Urtubey, pero al mismo tiempo con su hijo, con Baltasar Lara Gross, ya ubicado en este otro lugar, ¿no? En este frente Salta Tiene Futuro a nivel provincial. Bueno, es lo que te decía, digo, hay todo un realineamiento de fuerzas que uno puede resultar sorprendente para quienes venimos de esquemas quizás más tradicionales y esquemáticos, pero lo que está sucediendo a nivel de fuerzas políticas, de proyectos políticos, es que esta crisis de representación que apareció allá por el 2000, ahora comienza a reconfigurarse y entonces identidades como la del radicalismo, la del peronismo, son más difusas. Y entonces lo que aparecen son nuevos intereses, nuevas formas de construcción, nuevas coaliciones. Y esto es lo que aparece, bueno, ya en algún momento primero fue la alianza entre el PRS y el PJ, después un sector de la Unión Cívica Radical, recordemos Cobos apoyando Sí. a Cristina Fernández. No hay, a ver, no es muy sorprendente si uno mira un poco hacia atrás y lo que nos estamos encontrando es que otra vez es una nueva etapa de reacomodamiento donde el esquema de, lo que te decía recién, de derecha, centro derecha, progresismo, siguen vigentes, siguen vigentes. Y en este caso el radicalismo ya muy volcado a la derecha, bueno, encuentra un aliado cómodo en Juan Carlos Romero, en Gustavo Sáenz. Bueno, me parece que en ese sentido no hay sorpresas en cuanto a lo que es la confluencia de intereses políticos y sociales, ¿no? Ujú. En cuanto a las candidaturas nacionales, sí lo que llamó la atención, que por primera vez la Unión Cívica Radical va sin candidato propio, tanto a la presidencia como a la vicepresidencia, ¿no? Un partido centenario que ve de alguna manera la falta de representación que por lo menos tiene en alguna figura, ¿no? Recordemos que en algún momento la exigencia era tener el vicepresidente, digamos, dentro de lo que es ahora Juntos por el Cambio, que finalmente ocupa Miguel Pichetto y que, bueno, se terminó desdibujando ahí el rol de la Unión Cívica Radical también, ¿no? Termina apoyando a un candidato como Mauricio Macri, que claramente expresa el pensamiento liberal conservador, y un vicepresidente que proviene del peronismo. O sea, digo, hay una crisis interna dentro del radicalismo que nunca pudo solucionarla después del 2002, 2001. Entonces, en ese andar, en ese derrotero, bueno, no termina de reacomodarse, de redefinir su identidad y termina siendo furgón de cola de todos estos proyectos que lamentablemente para lo que es la historia del radicalismo son proyectos que están volcados hacia la centro derecha, a la derecha y dentro de lo que hoy es el neoliberalismo, algo que por lo menos hasta Alfonsín no era algo viable. Bueno, ese es el derrotero que ellos han tomado y en eso le está yendo bastante mal. Bueno, interesantísimo como siempre poder escucharte, Daniel. Entonces, dentro del Frente de Todos va a haber internas, no se llegó a un acuerdo general. ¿Ustedes buscaban una lista única? ¿En algún momento se había hablado de esto? No, la verdad que nosotros no le tenemos miedo a esta diversidad, al contrario, me parece que la idea de la lista única lo que expresa es nada más que la posibilidad de cerrar todos en un solo esquema para poder competir con otros, pero le quita riqueza a las PASO, que para eso son, para dirimir internas, para dirimir proyectos, para dirimir figuras. Nosotros no le teníamos miedo, al contrario, creemos que es una posibilidad democrática. Y además, reitero, con algunas figuras que aparecieron dentro del Frente de Todos, con lo cual no teníamos ningún tipo de coincidencia. Estoy hablando de Javier David, estoy hablando de Walter Guayar, estoy hablando incluso de Jorge Guaymás. Nosotros apostamos a una renovación en serio, una renovación no solamente de figuras, sino también de proyectos. Entonces,
Esto es lo que le vamos a poner a disposición de la sociedad, de la ciudadanía, para que ellos sean finalmente los que decidan, y bueno, y seguiremos en ese andar. Para las nacionales ahora y para las provinciales en octubre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por Bueno, siempre acompañarnos gracias. como siempre, ¿no? Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.